En la segunda mitad del siglo XVIII, reinando en España el monarca Carlos III, se lleva a cabo uno de los más ambiciosos proyectos reformistas de la Ilustración española: la colonización y creación de las llamadas nuevas poblaciones, y con ellas uno de los fenómenos migratorios de carácter civil más importantes de la historia de nuestro país y de Centroeuropa, y por supuesto del antiguo régimen. Se denominan nuevas poblaciones los pueblos fundados de nueva planta, cuyo principal objetivo es suprimir los fuertes desequilibrios territoriales, mejorando el aprovechamiento de los recursos, repoblando zonas desérticas y buscando crear esa sociedad reformada, nueva, utópica e idealista que sirviera de modelo al resto de España y a la propia Europa. Así, el rey Carlos III, Campomanes y Olavide, junto a otros, hicieron posible que hombres y mujeres de diversas naciones vinieran a transformar unas tierras muertas en pueblos vivos. La figura del teniente coronel Juan Gaspar de Turriegel es fundamental en la fundación de las nuevas poblaciones, puesto que fue él el encargado de proporcionar el material humano para la fundación de las colonias. A través de un contrato que ya desde 1765 intentó con la corona española, el 4 de abril de 1767 se firmó por fin la contrata para la introducción de 6.000 colonos alemanes en las tierras de Sierra Morena y de Andalucía. Una figura controvertida, mercenario y soldado de fortuna en las guerras de los 7 años, Juan Gaspar de Turriegel hizo un amplio plan para atraer a los colonos desde Centroeuropa, recorriendo casi todo el continente hasta las tierras de Sierra Morena. La historia del hombre y la historia de los pueblos está llena de grandes movimientos migratorios humanos, como el protagonizado por más de 6.000 colonos de Centroeuropa, en su mayoría alemanes, que recorrieron más de 3.000 kilómetros a pie o en barco, atraídos y encandilados por todo aquello que pregonaban y ofrecían pasquines y proclamas repartidos por las lúgubres tabernas, posadas y ventas, puestos de correos y comercios de media Europa, emprendiendo la hermosa y a la vez penosa aventura de abandonar la patria que les vio nacer, para crear y dar vida a otra tierra baldía en el sur de la siempre soñada España. Igualmente, en julio del mismo año, se promulga un fuero especial, redactado por el ministro Campomanes, que regula todos los aspectos de la vida económica y social de las colonias y sus habitantes. Hay diferencias que son muy significativas y muy interesantes también en el contexto de las nuevas poblaciones, porque empieza en que ya los bienfaits, el escrito francés, son 4 páginas, el Glückshafen son 11 páginas. Y es muy bonito ver cómo Turriegel adaptó esas condiciones que se ofrecen en el escrito francés a las necesidades de la población rural alemana de la época. Por ejemplo, en el escrito francés se describen un poco las frutas, los legumbres que produce la tierra española, claro que en abundancia y sin trabajo ninguno. Y el escrito francés habla de aceite, de vino, de naranjas, y eso creo que para un pobre campesino alemán no sé qué significaba. Así que Turriegel lo cambió a remolachas, a frijoles, a espárragos, lechuga, coles, ¿no? Esas cosas que se supone que comían en la época. Y además utiliza muchos superlativos, ¿no? Cuando habla de la lana de las ovejas, por ejemplo, que la lana española es la más fina del mundo, la carne de las ovejas españolas es la mejor del mundo, el pescado es el mejor del mundo. Y luego enumera los árboles que crecen en las colinas españolas, que enumera como 13, típicos del centro de Europa, pero también de aquí, más mediterráneos. Y así, claro, que crea un cuadro mucho más interesante, un cuadro de abundancia para los pobres campesinos alemanes. Bueno, la publicidad para las colonias carolinas se inscribe en un clima básico de movilidad, y las tierras o muchas regiones del sudoeste de Alemania eran superpobladas y se carecía de tierras libres. Los motivos para una emigración eran variados. Dificultades económicas, diversos problemas personales o la búsqueda intencionada de mejorar sus condiciones de vida material.
La pobreza como motivo de emigración no se aplicaba a todos los emigrantes, porque también para los más bien adinerados podría ser un mejoramiento de su vida laboral y económico. Carlos III nombra al peruano Pablo de Olavide para que lleve a cabo el proyecto, siendo el encargado de buscar las tierras a repartir, construir las viviendas y proveer de todo lo necesario a estos colonos que se asentarán en estas nuevas tierras. En total se construirían 16 pueblos. De las 4 cajas de recepción que establecía el fuero de las nuevas poblaciones, Almagro, Almería, Málaga y Sanlúcar de Barrameda, la mayoría de los colonos de las poblaciones llamadas de Andalucía llegaban a Almería desde donde fueron remitidos a la Carlota por el comisionado Lorenzo Tavares. Tras muchas vicisitudes, por fin, a finales de 1768 y principios de 1769, será cuando lleguen las primeras familias extranjeras a los baldíos de Mochales, en los que se fundarían los núcleos de población de la Luisiana, Cañada Rosal, El Campillo y Los Motillos. El núcleo de la Luisiana es posible que tomara su nombre de Luis, hermano de Carlos III y de su hija Ana, o bien en honor a la recuperación del estado de Luisiana en América. Cañada Rosal toma su nombre del mismo lugar donde nace, que ya era conocido con anterioridad por los vecinos de la ciudad de Écija, y los núcleos del Campillo y Los Motillos pues sería probablemente igual que el nombre de Cañada Rosal, ya existía como tal. Los primeros tiempos de la historia de las colonias constituyen una constante improvisación, una lucha encarnizada con las dificultades encontradas. Tampoco encontraron el benigno clima ni la tierra fértil que les prometía la propaganda oficial. Las casas no estaban construidas, teniendo que acomodarse en tiendas de campaña. Además, a estos problemas iniciales hubo que añadirles otros, como la epidemia de paludismo que asoló a los colonos o la intransigencia de los pueblos vecinos que no veían con buenos ojos esta experiencia colonizadora. Con el transcurso de los años, y una vez superados los problemas de los primeros años, comienzan a adaptarse al medio, a recoger el fruto de las primeras cosechas, tener relaciones de vecindad y llevarse a cabo los primeros matrimonios mixtos entre extranjeros y españoles, por lo que el proceso de españolización fue rápido, llegando a nuestros días tal como somos. Aunque después de 250 años aquellos idiomas que trajeron los primeros colonos han desaparecido, algunas de sus tradiciones siguen con nosotros. Por ejemplo, en la mayor parte de las colonias de Sierra Morena y Andalucía sigue a día de hoy manteniéndose el huevo de Pascua cada domingo de Resurrección, en el que los pequeños, ayudados de los mayores, pintan un huevo cocido y juegan posteriormente con él. Junto a los huevos de Pascua, otra de las tradiciones que se conserva a día de hoy es la danza de los locos asociada a la danza del oso. En la actualidad solo se baila en Fuentecarretero, pero en el pasado estuvo presente en todo el término municipal de la Luisiana, incluida Cañada Rosal. Los colonos extranjeros fundadores de las nuevas poblaciones sevillanas de Cañada Rosal, El Campillo y la Luisiana, asentadas en los baldíos de Mochales, pertenecientes al cabildo de la ciudad de Écija, provenían en su mayor parte de Alemania, Francia y Suiza, y algunas familias de Italia, Bélgica y Austria. De Alemania llegan preferentemente de la zona del Palatinado, del norte de Westfalia y de la Alta Selva Negra. Concretamente, la familia Filter y Huber llegan de la zona de Spira o Speyer, la familia Ans de Sulburg y Pigner de Freudenberg. De Francia llegan preferentemente de la zona de la Alsacia, Principado de Sal en la región de Lorena y del Obispado de Toul y Estrasburgo, algunos de ellos territorios alemanes en el siglo XVIII, aunque hoy pertenezcan a Francia. Concretamente, las familias colonas Ancio, Delis, Rüger, Ebles y Vidriel, que aún se mantienen sus apellidos en estas colonias, provienen de localidades como Besancourt, Frémines-Mervelat, Aldau y Couve, respectivamente, o Blondon, un apellido ya desaparecido, que nos llega a la familia del Obispado de Toul. De Suiza provienen prácticamente la totalidad de los colonos del cantón de Uri. Concretamente, a Cañada Rosal, El Campillo y la Luisiana llegan de la localidad de Aldor los colonos Brand, Zufla, Blambert, Welle, Smith, Reimer, cuyos apellidos hoy ya han desaparecido. De Italia, familias como Ruperti, y de Austria,
familias como los Cometer del obispado de Salzburgo y de Bélgica la familia Dubizon y Anguenok. Muchos de los apellidos primigenios se siguen manteniendo hoy día en las nuevas poblaciones. Sin embargo, sabemos poco o nada de los pueblos de los que provenían. Como descendiente de estos colonos, me he propuesto volver a los orígenes para documentar su evolución. Del aeropuerto de Baden-Baden nos dirigimos al primer pueblo, Fremin-Merlebach. Tras cruzar la frontera alemana, marcada por el río Rin, nos adentramos en la cordillera de los Vosgos. Fremin consiguió el estatuto de municipio en 1602 y 3 siglos después se anexionó con Merlebach. La primera iglesia católica se construyó en 1610, en el mismo lugar que la actual. Hasta 1781 perteneció al reino alemán, fecha en la que se cedió a Francia. Como gran parte de los municipios del departamento de la Mosella, a principios del siglo XIX experimentó un enorme crecimiento a causa de la extracción de carbón. Pasó de 305 habitantes en 1800 a 13.000 a día de hoy. Tras hacer noche en Nancy, nos dirigimos al segundo pueblo de nuestro viaje. La pequeña aldea de Surcouvée no ha llegado hasta nuestros días. De hecho, esto es lo que nos encontramos en el lugar en el que se situaba. Estamos en el pequeño pueblo de Landaville, en la Lorena francesa. De la pedanía de Surcouf, que se encuentra apenas a 1 kilómetro del centro del pueblo, provinieron los colonos con el apellido Vidriel. Actualmente cuenta con apenas 300 habitantes y no tenemos información que nos indique que en aquella época pudiese tener más habitantes.
Estamos en Beichancourt, un pequeño pueblo de la Lorena francesa, casi en la frontera con Alsacia. De aquí vinieron los colonos con el apellido Ancio. Aunque en 1876 alcanzó los 570 habitantes, desde entonces solo ha visto disminuir su población. En la actualidad cuenta con apenas 165 vecinos. Beichancourt fue destruido durante la Primera Guerra Mundial, pero se reconstruyó totalmente en 1920. Este pueblo y el siguiente se encuentran a lo largo de la carretera que cruza los sistemas montañosos de los Vosgos, de ahí el nombre de la zona, Plaine, llanura en francés. De esta región vinieron otros muchos colonos, como Nicolas Blondon, uno de mis antepasados, cuyo apellido no se conserva a día de hoy. Estamos en Raon-sur-Plaine, un pequeño pueblo de la provincia francesa de Lorena, al lado de Alsacia, al igual que el pueblo que acabamos de visitar. De aquí vinieron los colonos con el apellido Chambra. En 1887, un ataque perpetrado por un soldado alemán, conocido como el atentado de Raon-sur-Plaine, empeoró las ya de por sí difíciles relaciones entre Francia y el Imperio alemán. Tras alcanzar los 695 habitantes en 1841, su población no ha dejado de reducirse, contando actualmente con apenas 152 vecinos. Nuestro tercer día de viaje comienza en Alemania. Nos encontramos en Sulzburg, una localidad del sudoeste alemán, a 20 kilómetros de Friburgo y muy cerca de la frontera con Francia. De aquí provenían los colonos con el apellido Hans. Curiosamente, el fundador de las ópticas Leica, Ernst Leitch, también nació en este municipio. Fuimos recibidos por el concejal de Cultura y el alcalde de la localidad, quienes enviaron un pequeño obsequio al alcalde de Cañada de Rosal, ya que se apellida Hans. En la época de la emigración, el pueblo experimentaba el agotamiento de sus minas. Al encontrarse en plena Selva Negra, tampoco podía participar en las rutas comerciales de la época, por lo que estuvo a punto de desaparecer. A día de hoy, Sulzburg vive del turismo rural y de la producción vinícola. Actualmente, cuenta con 2.672 vecinos, aunque supera los 3.500 si se suman los habitantes de sus dos pedanías. Estamos en Andlau, una pequeña localidad francesa ubicada en Alsacia, más concretamente en el departamento del Bajo Rin. De aquí vinieron los colonos con el apellido Ebles. Actualmente cuenta con poco más de 1.700 habitantes, pero no tenemos datos sobre la población que podía tener en la época de la inmigración. La abadía fue fundada en el año 880 por la emperatriz Richardis de Suabia y a su alrededor surgió tiempo después el pueblo de Andlau. Este se encuentra a los pies de la cordillera de los Vosgos, en una región con una larga tradición vinícola.
El último día de nuestro viaje nos lleva de nuevo a Alemania. Estamos en Spira, conocida como Speyer en inglés y el alemán. Esta ciudad alemana se encuentra en el Estado federal de Renania-Palatinado, muy cerca de la frontera francesa y a orillas del Rin. Actualmente cuenta con 50.000 habitantes. De aquí provinieron los colonos con el apellido Huber y Filter, aunque no sabemos con exactitud si del propio casco urbano o si de las localidades de alrededor. Es bastante probable que el nombre de Spira, de origen romano, se deba a la espiral que ejecuta el río Rin a su paso por la zona. En 1999, la ciudad recibió el Premio de Europa, otorgado por el Consejo de Europa, por promover la unidad europea. Además, está hermanada con 9 ciudades extranjeras. Muestra de esta hospitalidad fue la reunión que tuvimos con el alcalde y el archivero local. De hecho, nos han ofrecido su ayuda para encontrar la localidad exacta de origen de las familias Huber y Filter. El monumento más importante de la ciudad es sin duda su catedral. Iniciada en el año 1030, es el lugar de enterramiento de varios emperadores y reyes germánicos. En 1981 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Por motivos de tiempo, no pudimos visitar el último pueblo de nuestro viaje. Considerado uno de los municipios más pintorescos de Alemania, Freudenberg se encuentra en la región de Renania del Norte-Westfalia, al sudeste de Düsseldorf. De aquí vinieron los colonos con el apellido Pigner. Tras visitar estas localidades, hemos podido comprobar las diferencias abismales que existen, incluso hoy, entre Centro Europa y Andalucía. Por su parte, nos sorprendió bastante el profundo desconocimiento de los historiadores franceses y alemanes sobre este fenómeno migratorio. Hemos intentado, con nuestros escasos medios, despertar el interés de ambos pueblos. Esperamos haberlo logrado.